Muy bien, estamos en la última clase del curso de trastornos de conducta que nos convocó durante 4 clases, que espero que hasta el momento les haya sido útil. Y hoy lo que vamos a ver es abordar vamos a abordar justamente algunos abordajes en relación a todo lo que estuvimos viendo en estos últimos encuentros. En relación al material, muchas de las cosas que hablamos hoy no las vamos a poder abordar. Están en el material, muchas no las vamos a poder abordar hoy, pero sí están especificadas en el material de la clase, en el material teórico que corresponde a la clase. Van a encontrar material anexo que les va a brindar un montón de herramientas para distintos ámbitos y contextos, pero yo quiero sí puntualizar algunas cuestiones sobre abordaje que son como centrales y que después de ahí uno puede ir variando con distintas estrategias. Si entendamos que siempre uno tiene un eje rector donde se nos brinda una estrategia específica, alguna terapia específica, pero uno a partir de allí, a partir del sujeto mismo, de sus necesidades, puede ir variando y puede ir dándole un giro y puede ir metiendo algunas alternativas para ser más específico y personalizado en ese abordaje. Lo primero que quiero mencionar, ustedes tienen el PowerPoint donde van a ir viendo un desarrollo y se inicia con algunas pautas para los padres. Dentro de las primeras pautas está algo que ya veníamos mencionando, que tiene que ver con el trabajo del modelaje, el modelar, ¿sí? ¿Qué es esto del modelar? El modelar tiene que ver con esta cuestión de que el adulto referente, sea terapeuta, sea el padre y aún los docentes dentro del ámbito escolar, puedan servir de modelo para que el adulto, que es el significativo para el niño, pueda mostrarle la forma de conducirse en determinadas situaciones, ¿sí? Porque el niño aprende por imitación, especialmente en los primeros años. El hecho de ver a un adulto significativo, que esto es fundamental, la palabra significativo quiere decir aquel que ha sido investido por el niño de un afecto, alguien por el cual el niño siente afecto, si hay un vínculo que se ha tornado importante y que hace que todo lo que ese adulto haga para el niño va a ser trascendental. Entonces el niño va a tomar de esas conductas y las va a incorporar para ir constituyendo su forma de conducirse y su propia identidad. Entonces, el modelado tiene que ver con que el adulto se ponga como ejemplo en determinadas conductas, específicamente en aquellas que nosotras vemos y consideramos a través de lo que se ha diagnosticado, que son las conductas que se consideran antisociales, aquellas conductas que son parte del trastorno, que no son las que corresponderían a determinados contextos, si aquello que hace mal, aquello que es disruptivo para con el otro. Entonces, empezar a trabajar a través del ejemplo que el otro presenta para que el niño pueda ir tomando y encuentre en esa conducta que toma el lugar seguro, el decir, bueno, si él lo hace, eso está bien. Muchas veces el modelado es negativo, porque como hablamos hoy, como habíamos hablado en otros de las clases, el niño ha tomado del modelado de la parte negativa. Un niño que se ha criado con la violencia, con una agresión verbal, con una agresión física, tomó ese modelado negativo y lo hizo parte de su conducta también. Ahora la cuestión es revertir eso y hacer un modelado positivo de cuáles son las conductas que son esperables, ¿sí? Entonces el primer paso, el modelado. El entender el individuo, el sujeto adulto significativo para el adulto, la importancia que tiene lo que él hace, cómo reacciona, cómo esas conductas son tomadas por el niño, ¿sí? Muy bien. Otro aspecto que es muy importante es el ser consecuente. ¿Qué significa ser consecuente? Cuando un niño agresivo, un niño que tiene un trastorno de conducta o que tiene algún tipo de estos comportamientos, no actúa como debería de ser, uno debe ser consecuente con esa acción. ¿Qué se refiere? Muchas veces nosotros minimizamos, muchas veces decimos, bueno, no le digas nada, no lo va a volver a hacer. Hacemos como que no lo vemos, lo ignoramos, lo dejamos pasar, o lo retamos y decimos que vamos a poner un castigo y no lo hacemos. Es necesario que seamos consecuentes
con la actitud que el niño toma, que tenga una consecuencia esa conducta. Eso debe ser un eje rector en nuestra vida, ¿sí? Que seamos realmente lineales, es decir, a esto pasa esto. ¿Para qué? Para que eso se inscriba en la psique del niño y entienda que que nuestras acciones tienen consecuencias. Él va a aprender esto a través de lo que nosotros le transmitamos. Entonces, es necesario que el adulto referente, el adulto significativo, padre, terapeuta, docente, abuelo, aquel que está involucrado dentro de esa problemática, sea consecuente con sus acciones, ¿sí? Porque si no, se crea un doble mensaje. Ese doble mensaje no es positivo, sino que refuerza la conducta disruptiva, ¿sí? Esa conducta externalizante, que no es positiva, se va a reafirmar en base a un doble mensaje. Otro elemento fundamental a trabajar dentro del ámbito familiar y dentro del ámbito escolar es generar actividades y rutinas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr primero es crear un marco de seguridad. Crear un marco de seguridad y crear una estructura, ¿sí? que ordene al niño y que además le genere experiencias gratificantes. Cuando yo genero una rutina donde uso el modelaje, cuando uso la consecuencia de la acción, cuando uso elementos que vamos a ir viendo, estrategias que vamos a ir viendo en este video, lo que logro es acentuar y estructurar de alguna manera a ese niño dentro de lo que serían las conductas esperables que lo van a ayudar socialmente, ¿sí? Entonces, las actividades y las rutinas tienen que estar pensadas en función de esto que estamos trabajando. Si yo tengo un niño que es disruptivo, si yo tengo un niño que es oposicionista y estoy trabajando para poder modificar esas conductas, la rutina tiene que apuntar a eso. Y tienen que ser rutinas que sean agradables para el niño. ¿Por qué? Porque dentro del agradable se moviliza el deseo. Cuando el niño tiene deseos, eso me va a asegurar a mi éxito. Todo aquello que sea displacentero lo que va a generar es aún más malestar y más oposición. ¿Bien? Otro elemento que es muy importante es la comunicación y la negociación. Nosotros sabemos que el niño dentro de estos trastornos se opone, se enoja, se pone violento. El papel de la comunicación es fundamental, el uso de la palabra, que muchas veces está obturado. ¿Sí? Los padres pasan a la acción, al castigo, pero el castigo físico, al grito, donde la palabra no tiene un sentido. Entonces, tiene que haber reencontrar el sentido de la palabra y el sentido de la negociación. Cuando nosotros negociamos hay un encuentro con el otro, porque la negociación implica que el otro pueda manifestar sus deseos y yo el mío. Y en el encuentro, no solamente los deseos, sino también lo que estoy disconforme y que el niño también manifieste lo que está disconforme. Y en ese encuentro entre lo que el otro siente y lo que yo siento se negocia y se encuentra un punto en común. El mejor tipo de negociación que existe, que esto se ve en inteligencia emocional y se ve también cuando vemos resolución de problemas, es el ganar-ganar. Acá la idea no es que ni pierdan los padres, ni el docente, ni que pierda el niño, sino que los dos ganen con la negociación de encontrar lo que es bueno para el niño y lo que es bueno para los padres o lo que es bueno en el ámbito escolar. Entonces es muy importante ayudarlos a que ellos expresen, que puedan reconocer lo que les pasa, nombrar lo que sienten, qué les gusta, qué no les gusta, qué los molesta, qué les gustaría. Y también que aprendan a escuchar lo que el otro siente, lo que el otro piensa, para a partir de ahí poder hacer una negociación, ¿sí? Y es una excelente estrategia para evitar los momentos de agresión, el enojo, el decir, bueno, a ver qué pasa, vamos a sentarnos y vamos a hablar de esto. A veces no es tan rápido, es un proceso, es un aprendizaje la negociación, pero tiene que haber un punto de partida para que esto se comience a realizar. ¿Bien? Muy bien. Uno de los tratamientos que hemos hablado en los distintos encuentros es el tratamiento, lo que tiene que ver con las terapias cognitivo-conductuales, que son las que más se utilizan en este tipo de trastornos. Bien, ahora vamos a ver cuáles son las principales características.
Primero, el cambio conductual se produce a partir de actividades cognitivas. La primera es el reconocimiento de la conducta, ¿sí? ¿Qué es una actividad cognitiva? ¿Qué significa lo cognitivo? Nosotros pensamos razonar, pensar, comparar. El niño tiene que reconocer la conducta, razonarla para ser consciente de ella, y eso es un proceso cognitivo. Entonces, lo que busca la terapia inicialmente es esto, el reconocimiento de la conducta que no es adecuada. Luego, el pensamiento y el ambiente, el pensamiento, el ambiente y la conducta son tres elementos que se juntan, ¿sí? Que trabajan en forma coordenada, como paralela. Y porque el ambiente genera a veces conductas, ¿sí? Esas conductas yo debo pensarlas. Y también, por el contrario, muchas veces yo tengo que pensar los ambientes para que no se dé determinada conducta. Entonces, la familia muchas veces tiene que pensar en los ambientes que genera para que se estén dando determinadas conductas. Muchas veces tengo que modificar los ambientes, otras veces debo modificar las conductas para pensar en las conductas, y todo esto se procesa a través del pensamiento. La terapia está diseñada para ayudar a identificar, probar la realidad y corregir las creencias disfuncionales. Es decir, identifico, pruebo a ver si esto funciona, y aquello que no, lo corro. Lo que es disfuncional, lo que no está funcionando, lo voy a eliminar y voy a probar con aquello que sí funciona dentro de ese ambiente. Las técnicas tienen que ver con la reestructuración cognitiva, es decir, romper con creencias, romper con estructuras de pensamiento y crear estructuras de pensamiento nuevas que nos ayuden a generar conductas que estén adecuadas a esas situaciones, ¿sí? Nos ayuda a pensar y solucionar problemas, como hablábamos antes. La comunicación, la mediación, tiene que ver con una estructura cognitiva, ¿sí? El encontrar la comunicación asertiva, encontrar las palabras adecuadas para decir. Todo eso tiene que ver con el pensamiento y con la razón. Entonces, lo que nos ayuda es a reestructurar una forma de pensar para adecuarlo y que la conducta se manifieste de la manera esperada. Y la relación del terapeuta con el paciente debe ser siempre activa. Es una construcción permanente, porque es un identificar conductas, identificar emociones, para ir buscando soluciones alternativas y construyéndolas de una forma continua y creativa. Bien. Ustedes van a encontrar luego una filmina que habla de modelado, que ya lo hablamos anteriormente. Y dentro de la terapia cognitivo-conductual encontramos los refuerzos, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, ¿sí? O retirada del refuerzo. El refuerzo positivo tiene que ver con aquellas conductas que son quizás no tan frecuentes, que son buenas, que no son tan frecuentes y que yo debo reforzarlas para que comiencen a ser más frecuentes que las conductas disruptivas. Ahora, tenemos que determinar qué tipo de refuerzo voy a utilizar. Eso lo vamos a determinar en base a los intereses del niño, ¿sí? En otra de las clases yo hablaba que hay que hacer una lista de cuáles son las conductas que no son las adecuadas, cuáles serían los premios y cuáles serían los castigos. En esta etapa estamos cuando hablamos de refuerzo positivo y refuerzo negativo. Siempre es preferible que el refuerzo sea social, ¿sí? Es decir, un elogio, la aprobación, para que sienta el refuerzo de los otros también. El reconocimiento va a reforzar la conducta positiva, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la conducta se establezca de una manera positiva, porque va a favorecer la autoestima, va a hacer que el niño se sienta querido, va a hacer que tenga deseos de volver a hacerlo. Y luego actúa este reforzamiento que viene a ser externo, se va a convertir paulatinamente, cuando el niño lo internaliza, en un autorrefuerzo. Es decir, que él mismo va a empezar a decir, va a empezar a autorregularse y va a aplicar su propio refuerzo. ¿Viste? Voy a dar un ejemplo tonto quizás, pero es como, por ejemplo, uno cuando hace una dieta y por ejemplo, se está cuidando y está teniendo estas conductas esperables y dice, bueno, me voy a premiar y me voy a comprar un helado. Uno se
se pone una conducta positiva, un refuerzo positivo, porque tuvo conductas que estaba esperando, logró hacer determinada cosa y como que se está premiando uno mismo. Bueno, eso debemos lograr con el niño. ¿Bien? Y luego están los refuerzos negativos, que van, obviamente, ante los comportamientos que no son los adecuados. ¿Sí? Puede ser retirar la atención y decir, bueno, a ver, yo no hablo más porque esto no es lo que habíamos hablado, esto sí. Retirar la atención, ¿sí? En el momento de la conducta inadecuada. Se puede poner un castigo que tenga que ver, no con un castigo físico, obviamente, sino con aquello que para el niño es placentero y que se lo retira por un tiempo, como se utiliza, por ejemplo, retirar el celular, retirar la televisión, no vas a usar la Play por 3 horas. Poner una pauta que se sostenga, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, que debemos ser consecuentes. La orden nunca debe ser en forma negativa. Bueno, si vos, siempre tiene que ser en forma positiva. Bueno, pasó esto. Hoy no pudiste lograr determinado objetivo. Hoy, pero vamos a intentarlo mañana. Hoy, por hoy, no vas a tener la Play porque ya lo habíamos hablado. ¿Te acordás que lo habíamos dicho así? Bien. Vamos a respetar ese acuerdo y hoy no tenés la Play por 3 horas porque ya lo habíamos determinado, porque hoy no pudiste. Pero vamos a intentarlo de nuevo. Yo sé que vos podés hacerlo. Siempre se termina con un reforzamiento positivo. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con comunicación asertiva. ¿Sí? Refuerzo negativo. Otra cosa que es otro método, otra estrategia que se usa mucho es el contrato conductual. El contrato conductual tiene que ver con un contrato escrito, ¿sí? Donde se establecen las pautas con las personas que se comprometen a cumplir ese contrato. El principal es el niño y luego está el padre o el adulto referente o el docente que puede hacer un contrato conductual dentro del ámbito escolar. ¿Sí? Es un documento escrito elaborado por las partes implicadas, dicen una situación problemática o para alguien que medie entre ellas. Muy bien. Tiene que tener elementos fundamentales, un contrato. Ustedes van a encontrar en la filmina del Power modelos. Tiene que estar la conducta que se espera, ¿sí? Tiene que estar las consecuencias que se van a tener en cuenta, qué consecuencias tiene esa conducta positiva y qué consecuencias tiene la conducta negativa. Tanto las consecuencias positivas como las negativas. Por ejemplo, las consecuencias que se obtienen si realiza esta conducta y las consecuencias que se obtienen si no las realiza. Además, tiene que incluir las cláusulas, ¿sí? Es decir, en qué tiempo se tiene que cumplir esto, durante el periodo de clase, de acá a una semana. Y tiene que haber un registro. Hay lo mismo que se usa en la economía de fichas, una ficha justamente donde se van marcando las conductas, el cumplimiento de las mismas para ver si ese contrato realmente se está poniendo en práctica. Los contratos tienen reglas básicas, ¿sí? Que son muy importantes. La conducta debe ser, la conducta que yo exijo al niño debe ser fácil. Yo no le puedo poner porque la conducta es una meta. Yo no le puedo poner una meta que el niño no puede lograr. Debo poner una meta esperable y lograble para luego ir subiéndola. ¿Sí? Entonces tiene que ser una meta esperable y que tenga una recompensa inmediata. No puedo pedir que el niño cumpla determinada meta y dejarlo sin una consecuencia, porque debemos ser consecuentes. Debe haber una consecuencia positiva. Entonces, eso es muy importante, una meta esperable, un objetivo que el niño pueda lograr para luego ir subiendo de rango. Tiene que tener, bueno, esto tiene que ser progresivo, ¿bien? Las recompensas tienen que ser tanto para las conductas pequeñas como para las conductas grandes, porque así logro que se establezcan. Puede ser un refuerzo material o puede ser un refuerzo social. La conducta tiene que estar especificada, como ya lo mencionamos, debe haber una recompensa, ¿sí? Se debe usar de manera sistemática. Para esta conducta va a ser siempre la misma recompensa y el niño lo sabe. Y debe ser algo deseable para él, para que él busque ese refuerzo. Y ambas partes deben cumplir el acuerdo, tanto el niño como el padre o el adulto que han establecido los dos de común acuerdo ese contrato. Ustedes van a encontrar el modelo
Otro sistema que se usa es el de economía de fichas. Es una técnica conductual específica que usa fichas para desarrollar conductas, ¿sí? Lo que hace es potenciar las conductas incipientes, conductas buenas, ¿sí? Las potencia y trata de disminuir las conductas que son problemáticas. Bien, entonces la ficha es el reforzador, un reforzador. Nosotros venimos de esto, es obviamente que entendemos que es una teoría o una terapia y una línea de trabajo que viene de la teoría conductista, usando reforzadores, ¿sí? Ahora, los reforzadores son estímulos que en un principio carecen de un valor quizás, pero van, a medida que se van dando, van adquiriendo más valor. ¿Por qué? Porque van reforzando conductas, ¿sí? Y más cuando se usan a lo largo del tiempo. El procedimiento para aplicar esta técnica tiene que ver con crear un programa de economía de fichas en 2 fases. La primera fase es la implementación del sistema de las fichas, es decir, el premio y el castigo. Dar fichas o quitar fichas, ¿sí? Y la segunda fase es la fase del desvanecimiento, es decir, cuando la conducta se establece, la ficha se quita. Bien, eso es el desvanecimiento. Entonces, la primera fase es la implementación de la primera fase, que es el de dar las fichas. Tiene que ver con, primero, identificar la conducta, ¿sí? La conducta objetivo, es decir, ¿qué quiero lograr con este sujeto para reforzarla? ¿Bien? Luego tengo que elegir con qué la voy a reforzar. ¿Con qué la voy a reforzar? ¿Con qué cantidad de fichas? A determinada conducta son 2 fichas, 3 fichas, 1 ficha, ¿sí? ¿La voy a reforzar con qué? La conducta que quiero esperable, ¿con qué la voy a reforzar? ¿Bien? Luego especificar ese programa de reforzamiento. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Bien? Hay un sistema de canjes. Yo puedo canjear mis fichas por otra ficha de más valor según la conducta que realice. ¿Bien? Yo debo especificar esto. Yo no puedo estar cambiando el juego de fichas si no tengo una organización de cómo voy a trabajar con este sistema. Si no es que tengo fichas y le doy fichas porque sí, o te ganaste esto porque te portaste bien. No. Hay conductas específicas con las que yo voy a trabajar, que yo las tengo ya discriminadas, ¿sí? E identificadas. Muy bien, tengo que elaborar el registro de fichas donde está el número de fichas que se ganan y el número de fichas que se quitan. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Se potencia el valor del reforzador, es decir, el chico va a buscar ese reforzamiento. ¿Bien? Pero ¿cuál es la desventaja? Una vez que se retira ese reforzamiento, ¿sí? Hay que tratar de que la conducta no vuelva. Por eso hay que estar muy seguro de cuando uno quita el reforzamiento, que la conducta esté establecida. Porque si no, al quitar el reforzamiento, lo que hacemos es volver a blanco, volver a cero. Y eso no sería lo que estábamos buscando. Tampoco lo bueno es que el niño dependa permanentemente del reforzamiento, ¿sí? El reforzamiento debe ser quitado en algún momento. Por eso hay que trabajarlo muy bien para lograr ese momento de quitar el refuerzo. Se debe tener en cuenta que esa ficha donde están las conductas identificadas que vamos a trabajar, vamos a tratar de trabajar esto y esto, vas a tener tantas fichas, el día lunes ganó 2, el día lunes ganó 1, tiene que estar visible en la heladera, en la puerta, en algún pizarrón que tengan en la casa, tiene que estar visible para que además haya un reforzamiento social, ¿sí? Porque qué bueno, mirá las fichas que tenés, mirá cómo ganaste, cómo estás modificando esta conducta, te fue muy bien el lunes, quizás el martes no te fue bien, pero vamos por el miércoles. ¿Se entiende? Eso es muy importante. Continúo. Ustedes van a encontrar dentro del PowerPoint un ejemplo de lo que sería la economía de fichas, el fichero. Por ejemplo, ustedes van a tener, hay un ejemplo que dice, conducta, no pateo, no peleo, no insulto a nadie, trabajo en clase, ¿sí? Entonces vamos marcando por día y vamos poniendo las fichas que fue logrando, en este caso en la escuela. Y van a encontrar un modelo
en blanco que ustedes pueden utilizar en el ámbito donde ustedes se desempeñen. Otro de las técnicas a utilizar es la extinción o ausencia de refuerzo, ¿sí? Tiene que ver con reducir, debilitar o eliminar las conductas inadecuadas, ¿sí? Estas conductas que no son las esperables se van a ir eliminando y una vez que esto sucede, elimino el refuerzo. ¿Bien? Entonces, cuando yo aplico la extinción del refuerzo, tengo que evitar que haya un incremento de la conducta. Tengo que volver a reforzar si esto sucede. Es muy importante que estemos atentos a eso. Como les decía antes, uno refuerza y utiliza este mecanismo para establecer una conducta para que no tenga que volver a ser reforzada. ¿Bien? Tiempo fuera. Esta técnica consiste en la separación del niño de la situación de reforzamiento como consecuencia de una conducta inadecuada. Dice, voy a leerlo, constituye una modalidad especial de castigo, por cuanto se le separa del contexto social en el que está teniendo lugar el comportamiento incorrecto. Bueno, listo, ¿te portaste mal? Anda a sentar, no puedes, anda a sentarte allá. Es cambiar el ambiente en el cual se generó la situación agresiva y trasladarlo a un ambiente neutral, ¿sí? La técnica se aplica cuando resulta difícil ignorar esa conducta, ¿bien? Porque grita, llora, patea. Entonces lo que hace se dispone un lugar adecuado para que el niño pueda tener ese tiempo fuera. No es un tiempo fuera donde yo lo ignoro, no es un tiempo fuera donde yo hago que no me interesa, es un tiempo fuera como para que el niño, sacarlo de ese ambiente, sacarlo de esa circunstancia, tener un espacio donde él pueda salir de ese estado para luego hacer todo el proceso de lo que decíamos hoy que tiene que ver con la comunicación, con la negociación, con el tomar conciencia de qué fue lo que pasó en ese momento que lo llevó a reaccionar de esa manera. ¿Sí? El tiempo fuera no tiene sentido si yo luego no traigo la situación y la analizo y la trato de razonar con el niño. El costo de respuesta es otra técnica que consiste en retirar de la conducta inadecuada una cierta cantidad de reforzadores. ¿Sí? El costo de respuesta es una forma de castigo aunque no suele tener excesivos efectos. Por ejemplo, muy habitual en la vida cotidiana lo constituyen las infracciones de tráfico. Te ponen una multa. ¿Bien? Ahora, yo puedo negociar esa multa. Si yo me presento, la multa baja de precio, ¿no es cierto? Muy bien, lo mismo pasa con esto. Es un costo de respuesta. Yo tengo un evento, me ponen un reforzador negativo, pero yo tengo que tener conciencia que eso lo puedo negociar y lo puedo hablar para bajar el costo de la respuesta. ¿Sí? Entonces, pueden ser reforzadores materiales o reforzadores de una actividad o reforzadores sociales. Otras técnicas que yo puedo utilizar, la autoobservación, que el niño tenga un registro de sus propias conductas. Bueno, a ver, vamos a anotar. Te enojaste, ¿qué hiciste? Y grité, pataleé, muy bien, vamos a anotar, gritaste, pataleaste. ¿Y por qué? Por tal y tal motivo, muy bien. Que el niño pueda autoobservarse, también podemos tener, como se usa en el modelado, en el mutismo selectivo se utiliza esto de grabar, para que el niño pueda verse en esa actitud, que en ese momento no lo registre y pueda decir, uy, ¿qué hice? A ver, bueno, sí, me comporté mal, hice esto, aquello. Tome conciencia de su conducta, ¿sí? Las autoinstrucciones, bueno, a ver, primero, antes de llegar a la autoinstrucción, el niño tiene que tener en cuenta los pasos. Es decir, que las instrucciones vienen externas. Bueno, a ver, para poder tener esta conducta, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que saber escuchar, tengo que pedir permiso, no puedo hacer tal cosa, muy bien. Tener los pasos claros de qué es lo que me llevó a esta conducta y qué debo hacer yo para revertirla. ¿Bien? ¿Para qué? Para que el chico pueda luego hacer su propia directriz, digamos, ¿sí? Hay
recursos que se pueden utilizar que tienen que ver con inteligencia emocional. Hay muchas técnicas, muchos juegos. Ustedes van a encontrar un material que yo les dejé acerca de inteligencia emocional que trabaja también habilidades sociales, que les da distintas actividades, inclusive hasta talleres para trabajar con alumnos, talleres para trabajar en el ámbito terapéutico, donde se trabaja el reconocimiento de la emoción, la puesta en palabras, se trabaja el juego de roles, se trabaja la empatía, ¿sí? Que es un aspecto muy importante para poder registrar qué es lo que le pasa al otro con lo que yo hago. Eh, Tienen muchos ejercicios también en relación a la comunicación asertiva, cómo, esto funciona muy bien para los padres, cómo decir algo, transmitir el mismo mensaje pero de manera positiva. No es lo mismo decir, no ves que siempre tu pieza está desordenada, decir, oh, si querés que, oh, entro al dormitorio y digo, ah, mira, ¿querés que te dé una mano para ayudar? Si querés lo hacemos juntos. De alguna manera le estoy diciendo que está desordenado, pero sin marcar el aspecto negativo. Esto es muy importante, no reforzar el aspecto negativo, sino buscar el reforzamiento positivo. Y ahí tenemos que nosotros trabajar mucho en la forma en que transmitimos. Y otro elemento que es muy importante, que yo también les dejé un material dentro de los materiales anexos, que es el mindfulness. Hay muchas estrategias de pensamiento, de respiración, cuentos, mantras, que son frases que se repiten para llevar a la calma, que tienen que ver con bajar el nivel de ansiedad para poder pensar en la acción y poder modificarla. Nosotros nunca vamos a poder trabajar con un niño alterado, no vamos a poder modificar la conducta de un niño que no toma conciencia de esa situación, que no toma la conciencia del otro. Entonces debemos trabajar mucho en estos aspectos. Cualquiera de las técnicas presentadas como estrategia en esta clase, que ustedes la van a ver desarrolladas en el PowerPoint, no van a servir si nosotros no trabajamos primero en que este niño pueda tomar conciencia. Para eso es importante que él pueda llegar a la calma, a la reflexión y que pueda identificar. Identificar las emociones, identificar las conductas, identificar lo que le pasa al otro, identificar los tiempos y los espacios, trabajar en encuadres. ¿Qué es esperable? Un encuadre es, por ejemplo, en la escuela estamos 4 horas. Este es el espacio de la escuela. ¿Qué se puede hacer en ese espacio? ¿Qué no se puede hacer en ese espacio? Cuando vamos a salir, decirle, bueno, ahora vamos a ir en el colectivo, vamos a ir al médico. En el médico no podemos hacer esto, podemos hacer sí estas cosas. Ese encuadre es fundamental y tiene que ver con las rutinas. Es darle un marco al niño de seguridad, que también baje el nivel de ansiedad y que le dé la pauta de qué se espera y qué no se espera. ¿Hasta cuándo? Hasta que él lo internalice. ¿Sí? Hasta que él pueda ser consciente y pueda hacerlo sin la necesidad de que yo se lo esté diciendo. ¿Sí? El trabajar con trastorno de conducta es quizás un abordaje, no digo agotador, pero lleva mucho trabajo porque uno debe ser rutinario, sistemático, debe no tener un doble discurso, debe ser consecuente. Si establecimos una rutina, si establecemos un contrato conductual, si establecemos una economía de fichas, si se establecieron refuerzos, se deben respetar, siempre recordando cuál es nuestro objetivo, cuál es la conducta esperable, y debemos trabajar hasta poder lograrla, hasta extinguir la conducta disruptiva y poder trabajar en la conducta esperable. Eso quizás lleve un tiempo. Entonces es importante que nosotros desde nuestro espacio, de nuestro lugar, también podamos brindarle al padre, al docente, el tiempo de escucha para también calmar sus ansiedades por aquellas cosas que en algún momento los desborda, por los tiempos que a veces se alargan, y decirles que la persistencia en este tipo de estrategias es exitosa, pero que lo que se debe hacer justamente es persistente, ¿sí? Y que nunca debemos olvidar que más allá de que las conductas a veces generan situaciones tensas y que muchas veces para el niño pueden ser riesgosas, siempre estamos hablando de un niño, de un sujeto, de un niño que tiene sus derechos también, que no podemos a un niño coartarle por una conducta su derecho a jugar, su derecho a divertirse. Eso es fundamental. Entonces, el trabajo en trastorno de conducta es un trabajo que se debe hacer en paralelo con el niño, con los padres, con los docentes. Sí, de nuestro rol de terapeutas que estemos trabajando, debemos siempre trabajar en conjunto para que ninguno de los actores termine
termine ni frustrado, ni desgastado emocionalmente, ¿sí? Sino que sea un espacio de construcción con un objetivo común, que siempre va a ser la salud mental del niño, que va a repercutir en la salud mental de todo el ambiente familiar, ¿sí? Bueno, yo me voy a despedir. Les agradezco mucho que hayan compartido este curso conmigo, con los compañeros que seguramente de uno o de otro lugar también han compartido este material. Los espero en otra capacitación. Tenemos 2 seminarios, uno de mutismo, otro de trastorno de la eliminación. Tenemos el curso sobre el motor del deseo, que habla del desinterés, la apatía, la anedonia, habla de depresión infantil, y tenemos muchas otras capacitaciones que siempre quedo a su disposición, que ustedes la pueden adquirir, curso completo con los videos y el material, y lo hacen en forma sincrónica y se lo autoadministran, lo manejan sus propios tiempos. Así que muchas gracias. Cualquier duda, quedo a su disposición y a la espera de poder encontrarnos en otro curso. Que Dios bendiga sus vidas y que todo lo que emprendan profesionalmente, personalmente, siempre les vaya bien. Gracias, un abrazo grande.